Lo que no tengo a la mano es las fórmulas, pero se las ofrezco para hoy o mañana por Classroom. Por ejemplo, estos símbolos. Dijimos que la P con el apóstrofe significa cuota de plusvalía. La P solita significa masa de plusvalía. O M. M también. M se puede usar como sinónimo de masa de plusvalía. JT es la jornada de trabajo. Tiempo de trabajo TTN es tiempo de trabajo necesario. TT es tiempo de trabajo excedente. TTI es tiempo de trabajo individual. VM es valor de la mercancía. ¿Qué le puse? Aparece como precio, asumiendo que la mercancía se vende por su valor. La C es capital constante. Yo en el ejercicio acostumbro a usar M como sinónimo de masa de plusvalía. Siguiendo lo que establece el libro, pero también se puede utilizar P. Siempre que me aparezca la P es plusvalía. Y la masa de plusvalía la voy a interpretar a partir del contexto. Por ejemplo, si me dicen 5 obreros en una semana producen 1000 de plusvalía, pues entiendo que es la masa de plusvalía, pero estoy usando el término plusvalía para identificar esa producción de valor. Por ejemplo, tiempo de trabajo individual casi no lo utilizo. Valor de la mercancía, bueno, ese sí. Capital constante, a veces uso o muchas veces uso CC, pero no hay otra, no puede haber confusión si yo uso CC, porque no hay otra variable que se identifique como CC. Entonces, C o CC, capital constante. Igual con la V. CV, capital variable, pero puede aparecer solo la V. No hay otra variable que pueda confundirnos al usar el CV o solo V. Otra vez aparece la P con la plusvalía, identificando la plusvalía, pero si aparece, repito, M mayúscula es plusvalía. M o P, de hecho, son plusvalía. VN, valor nuevo. CP es el costo de producción. Punto de equilibrio es PE. El punto de equilibrio lo vamos a... El valor de la fuerza de trabajo, VFT. Y tiempo de trabajo socialmente necesario, TTN. Esto se parece mucho al tiempo de trabajo necesario, pero vamos a revisar esto. No recuerdo por qué lo puse TTN, si así está, o me parece que lo mejor es usarlo como lo usamos en el desarrollo del curso. Entonces, esto antes de compartirlo lo voy a corregir. TTSN, se entiende mejor. Pues bien, las fórmulas no las tengo, pero las vamos a ir, no las tengo a la mano, pero las voy a ubicar hoy o mañana temprano. Se las compartimos por Classroom y mientras tanto, hoy voy a tratar de recordarlas. De hecho, es bueno que no las tenga a la mano ahorita para que ustedes las recuerden. Me pasó a primera hora. ¿Cuál es la fórmula de la mercancía? ¿Cuál es la fórmula del contenido de la mercancía? Y las respuestas eran M de M. Y esa es la circulación simple. La fórmula de la mercancía tengo que conocerla, por ejemplo, para resolver uno de estos casos. Pero bueno, caso A. Vamos a comenzar con este caso fácil. Y el segundo me parece que es más fácil que este, pero en el orden, pero los próximos van a tener un poquito más de dificultad. Entonces, el día que estamos en la clase, bueno, cuando hagamos práctica en la clase lunes y miércoles, no necesitamos que lleven calculadora porque pueden sacar el teléfono. Pero ya el día lunes 30, ahí sí. No sé si va a durar todo el periodo o una hora. Yo les voy a confirmar. Pero en principio, les anticipo que es el día lunes 30. Pues bien, los de martes se harán su laboratorio el martes, es decir, no va a ser simultáneo.
Muy bien, este caso A nos describe que en una empresa de muebles, 125 obreros producen 1.400 de plusvalía cada uno por día. Su salario es de 350 quetzales diarios, pagando de esa forma el valor de su fuerza de trabajo en su justo valor. Estos obreros trabajan, estos obreros trabajan 5 días a la semana. Trabajan 5 días a la semana y cada obrero elabora 35 mercancías al día, las que absorben un total de 200 quetzales cada una de medios de trabajo y 125 de objetos de trabajo. Y el valor de su fuerza de trabajo lo producen en 3 horas cada uno. Hay una serie de datos que vamos a utilizar. De hecho, todos los datos que aparecen acá, todas las cantidades, las vamos a utilizar. Eh, si se dan cuenta ustedes, cuando veamos el resto del planteamiento del caso, porque van a aparecer unas interrogantes acá, es necesario conocer la teoría. Y dentro de la teoría, las fórmulas. Y después de eso, pues, la práctica. Entonces, es importante, repito, que recordemos lo visto en clase. Obviamente no todo, pero sí en algunos temas. Por ejemplo, hoy pregunté, ¿qué es grado de explotación según la economía política? ¿Es sinónimo de qué? Eh, lo mencionamos poco, pero en el laboratorio puede venir. En su momento lo vamos a recordar y a aclarar. Pues bien, entonces, es recomendable, tomando en cuenta que este ejercicio es un ejercicio de análisis, es un ejercicio de análisis, es un ejercicio de cálculo, pero este cálculo va a ser producto de un análisis y de un conocimiento previo. Ese conocimiento previo de la teoría y dentro de ello las fórmulas, es decir. Entonces, estos datos me van a servir. Se recomienda, yo a veces no lo hago, pero me he dado cuenta que se me dificulta un poquito más, me tardo más en resolver un caso, pero se recomienda organizar los datos útiles. Por ejemplo, en este caso, después de conocer las interrogantes, yo aquí no los voy a mostrar por la forma como tengo estructurado la presentación, pero después de conocer los requerimientos que ustedes, por ejemplo, de hecho, cuando tengan el laboratorio en la mano, ustedes van a poder darle una mirada a todo y van a decir, esta última la voy a resolver primero, porque la información de la última me va a servir para resolver la interrogante primera, si es que trae varias interrogantes. Puede ser que traiga solo una interrogante. Y a veces pueden ser que sean 2 casos, o perdón, en algunos casos han sido 2 casos, los que vienen, y en otras ocasiones un caso. Y si es un caso, también si son 2 casos. Bueno, pero más que todo cuando es un caso, vienen 5 interrogantes. Y cuando son 2 casos, puede ser que cada uno traiga 5 interrogantes o traiga una sola pregunta o un solo requerimiento. Pues bien, entonces es un trabajo de análisis y de cálculo. Entonces, primera tarea, luego de conocer todo el caso con sus interrogantes, voy a ordenar los datos. Así me simplifico el desarrollo de este ejercicio y también me ahorro tiempo. Por ejemplo, obreros, 125. Esto es fundamental, los obreros, siempre. Tengo que especificarlos, pero tenerlos a la vista. Masa de plusvalía, 1.400 por día por obrero. Lo estoy extrayendo del relato del caso. Cada obrero produce 1.400 por día en concepto de plusvalía. Su salario diario, 350 diarios por obrero. Tiempo de trabajo necesario, 3 horas. Es decir, esos 350 quetzales son equivalentes a un valor que el obrero produce en 3 horas.
Días laborados o laborables, 5 días a la semana. Mercancías por obrero al día. Cada obrero produce 35 mercancías. Su capital constante por mercancía lo distribuyo entre 200 de medios de trabajo y 125 quetzales de objetos de trabajo. Es decir, cada mercancía concentra 325 quetzales provenientes de capital constante. Que en el ejercicio no vamos a especificar. De hecho, ahí pude haber puesto capital constante son 325, pero lo especifiqué. No necesito especificarlo, pero el caso lo especifica, entonces yo lo hago. Pero si vamos a ver que las interrogantes no me van a pedir esa especificación. Pues bien, ahora viene el primer requerimiento. Calcule el capital variable de una semana. Pregunto, ¿qué datos tengo que tomar en cuenta para calcular el capital variable de una semana? Recordando, repito, hay que recordar la teoría, hay que recordar las fórmulas. Calcule el capital variable de una semana. ¿Qué datos tengo que tomar en cuenta? Pregunto, alguien que nos ayude. El salario diario y los días laborables. El salario diario y los días laborables. Calcula el capital variable de una semana. Es decir, según lo que nos dice la compañera, el resultado es 350 por 5. Vaya, solo mencionó dos variables, ¿sí? Pero no sé si se refería a un obrero o se refería a todos los obreros. La pregunta me está requiriendo, no dice que es por obrero, entonces es por todos los obreros. Calcule la inversión en capital variable de una semana. Pero bueno, la compañera nos dio una respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene respuesta? ¿Cuál sería en términos cuantitativos, cuál sería la respuesta? Pregunto. ¿Cuál sería el resultado del cálculo? Pregunto, jóvenes. Pregunto. Sería bueno que todos lo fuéramos haciendo. No sé si sería la multiplicación del salario diario por la cantidad de obreros. Yo lo hice así, me dio 47.750. 47,750. Sí, Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que a Mariela le faltó un pequeño dato. ¿Alguien más? O sea, le faltó los 5 días de la semana, porque estamos pidiendo el capital variable de una semana. Eso implica todos los obreros, su salario diario por los 5 días de la semana, porque nos están pidiendo el dato de la semana. Entonces, el capital variable, si se dan cuenta, yo ahí estoy usando CV, pero en las fórmulas aparece solo V, si no estoy mal. Bueno, pero CV, no hay confusión acá. CV es igual a 125 obreros que devengan 350 quetzales diarios por 5 días. Me da un total de 218,750 quetzales. ¿Sí? Muy bien.
La segunda, calcule el capital constante de una semana. ¿Cuál sería el capital constante de una semana? ¿Cuál sería el monto de capital constante de una semana? Pregunto, jóvenes. Medio de trabajo y objetos de trabajo por 5. Vamos a ver, otra respuesta. ¿Alguien más que nos pueda aportar otra, no, confirmando lo que dice el compañero o no? Aquí todas las respuestas son bienvenidas. Serían 325 quetzales de capital constante por mercancía, Ajá, por 35 mercancías que produce cada obrero, ajá, por sí, 125 obreros, por por 5 días 125 de la obreros, semana. por 5 días de la semana. Gracias, compañera. ¿Alguien más? Recordemos que nos está pidiendo un capital constante de toda una semana. Se entiende que son todos los obreros, porque no dice cada obrero al elaborar mercancías consume capital constante. No, no, no. Dice calcula el capital constante de una semana. Se entiende que es de toda la empresa durante una semana e incluye a todos los obreros. Entonces, el cálculo que yo tengo, ustedes me dicen si coincidimos, si me equivoqué, si hay algún tipo de comentario. Pero aquí otra vez uso doble C y multiplico 35 mercancías por 5 obreros. Me da un dato determinado que yo aquí no lo planteo porque tengo espacio reducido. X cantidad de mercancías por X cantidad de obreros. El resultado lo multiplico por 5 días y ya tengo una cantidad, hasta ahí tengo una cantidad específica de mercancías producidas en la semana. Y eso lo multiplico por el monto del capital constante de cada una de ellas. Y como resultado voy a tener 7.109.375 quetzales de capital constante en una semana, que es lo que absorben las mercancías que producen en la semana los 125 obreros. ¿Coincidimos? ¿Hay diferencias? Sí, a mí me dio lo mismo. Sí, le dio lo mismo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, vamos? Igual a mí me da lo mismo. También le dio lo mismo. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos coincidimos 3 resultados. Pasemos ahora, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Comentarios? ¿Aportes? No, licenciado, al momento todo claro. Muy bien, gracias. Eh, Interrogante 3 o requerimiento tercero. Calcule la masa de plusvalía de una semana. Eso está fácil. Calcule la masa de plusvalía de una semana. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la masa de plusvalía de una semana? A mí me da 875.000 quetzales, que sería multiplicando la masa de plusvalía que produce cada obrero por 125 obreros por 5 días a la semana. Muy bien. 125 obreros producen una masa de plusvalía determinada, asumiendo que cada uno produce 1.400 quetzales por día, y como son 5 días laborables, dice la compañera, resultó con 870 y algo mil, perdón,
Se me olvidó el dato exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien más? ¿Alguien que confirme lo que nos dijo la compañera o difiera de lo que ella dice? Sí, igual lo hice yo. Me dio lo mismo. Muy bien, José. También le dio lo mismo. Pues bien, yo lo hice de esa manera. M, masa de plusvalía, es igual a 1.400 de plusvalía que produce cada obrero por 125 obreros por 5 días y me da 875,000 quetzales de masa de plusvalía producida por todos los obreros durante 5 días laborados. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si hay duda me detienen, me interrumpen, no hay problema. Calcula el valor de cada mercancía. Calcule el valor de cada mercancía. Si se dan cuenta, es importante, dije, conocer la teoría y dentro de la teoría las fórmulas. Y entonces aquí es importante recordarnos cuál es la fórmula del contenido de la mercancía. ¿Se recuerdan cuál es alguien que nos ayude a recordar la fórmula del contenido de la mercancía? O el valor de la mercancía distribuido. ¿Alguien se recuerda? Es el capital constante más el capital variable más la plusvalía. Muy bien. CVP. Capital constante más capital variable más plusvalía. Entonces, en este caso particular de nuestro caso, ¿cuál sería el valor de cada mercancía? Pregunto. ¿Cuál sería el valor que encierra cada mercancía? Pregunto, Juárez. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la respuesta? Pregunto, Juárez. ¿Alguien? Para calcular el capital variable de cada mercancía, allí no tendríamos que dividir el capital variable de una semana entre el número de obreros y la cantidad de mercancías que cada obrero produce al día. Sí, pero resulta que, vean, hay distintas formas de resolver cada caso, cada caso. Hay unas fórmulas, pero las fórmulas no nos encierran. Y las fórmulas no nos definen el procedimiento completo, sino que nos definen procedimientos específicos. Ahora, una forma específica de resolver un caso no es única. Una forma puede ser de una u otra manera. Resolvimos una interrogante de estas en la primera hora y habíamos tres o cuatro procedimientos para resolver un asunto. Entonces, y llegábamos al mismo punto. Entonces, podemos realizarlo de esa manera. Lo recomendable es
que para llegar al capital constante. No tengo que ser mayor. La pregunta, perdón, el requerimiento es calcule el valor de cada mercancía. Entonces, ¿ya tengo datos? Sí, ya tengo un dato. ¿Cuál es ese dato? Ya no necesito irme a otros números. En la respuesta de la interrogante 2 o del requerimiento 2, dijimos que multiplicamos 35 mercancías por 125 obreros por 5 días por 325, que es el capital constante de una mercancía. Entonces ahí ya tenemos el capital constante de una mercancía, ¿sí? Porque los 325 son el capital constante de cada mercancía. Después de haber multiplicado de mercancías, cantidad de obreros y 5 días, tenemos un monto total de mercancías. Entonces dijimos, y cada mercancía contiene 325 quetzales de capital constante, y a partir de ahí yo ya tengo mi dato de 7.109.375. Retomando el tema de la 4, entonces yo ya tengo un dato de capital constante por mercancía que son 725, que es la suma de 200 de de objetos de trabajo y 125 de, de medios de trabajo. Entonces ahí ya no me tengo que ir pero cada quien entenderá la relación de los datos y siempre y cuando no nos salgamos de lo matemáticamente correcto, pues podemos hacerlo. Eh, yo me iría por esos 325 y diría, ya tengo el capital constante. Recordemos la fórmula, es CVP, pues ya tengo capital constante de cada mercancía, son 325. Entonces, la compañera hace la operación que acaba de realizar, va a llegar a 325 de capital constante. Porque estamos preguntando de una mercancía. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿O me explico bien? Sí se entiende, licenciado. Sí. Respecto al capital variable, como para calcular el valor de la mercancía se suma el capital constante más el capital variable más la plusvalía. Tendríamos ¿Ah? que tener el dato de cuánto capital variable hay en cada mercancía. ¿Es correcto? Exactamente, sí, sí. ¿Cuánto tiene cada mercancía de capital variable? ¿Y cuánto tiene de plusvalía? Esas son las dos variables que nos faltan y los dos datos que nos faltan. ¿Cuánto tiene de capital constante cada mercancía? ¿Y cuánto tiene, perdón, cuánto tiene de capital constante? Lo tenemos. ¿Cuánto tiene de capital variable cada mercancía? No lo tenemos. ¿Cuánto tiene de plusvalía cada mercancía? Tampoco lo tenemos. Si alguien tiene datos, nos los puede comentar o verbalmente o escribirlo en el chat. Esto está fácil. Ya tenemos el capital constante. Nos falta capital variable y la plusvalía. Exactamente. Cada obrero produce 1.400 por día de plusvalía, ¿sí? Y esos 1.400 los produce cuando produce 35 mercancías. Entonces yo puedo dividir 1.400 entre 35 y ya tengo el dato de cuánta plusvalía tiene cada mercancía. ¿Ahí estamos?
Ya tenemos C y V. Nos falta P. ¿A cuánto asciende P? ¿A cuánto asciende P? La P de plusvalía sería dividir la masa de Per- plusvalía Perdón, diaria perdón, por perdón, obrero. perdón, perdón. Disculpe, compañera. Ya tenemos P. Sí, El compañero nos calculó P, que son ajá, 40. falta el capital Nos, variable. nos falta V, sí, perdón. Sería entonces dividir el salario diario por obrero, que son 350, entre 35 mercancías que produce diariamente. Claro, Nos daría 10. exactamente. Entonces tenemos 10. Ujú. Entonces tenemos que el valor de la mercancía son 325 de capital constante, más 10 de capital variable, más 40 de plusvalía, es igual a 375 quetzales por mercancía. Con otras palabras, cada mercancía encierra 375 quetzales. Si se dan cuenta, es importante recordarnos de las fórmulas el día del examen del laboratorio. No sé todavía si se puede sacar el formulario, pero les voy a confirmar el lunes. Vamos a ver el lunes. Sí, el lunes. Entonces, pero en principio es importante que nos recordemos de, si tengo el formulario a la mano, pues mínimo. Tengo que saber de dónde proviene, qué elementos intervienen acá. Tengo que conocer. Aquí está la fórmula, si es que lo tengo a la mano. Capital constante, capital variable, plusvalía. O recordarlo, más si no lo tengo a la mano. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, ¿Algún ningún. Muy bien. Yo solo me estaba haciendo bolas con el capital variable porque lo estaba tomando en la semana, pero era más sencillo. Simplemente Sí, sí, tomar el es salario más diario. sencillo. Ajá. Exactamente. Sí. Em, por ejemplo, esta que viene ahorita, la quinta. Aquí o nos hacemos, no nos hacemos, no, mejor no digo nos hacemos bolas. O nos vamos por cantidades grandes o nos vamos por lo mínimo. Por ejemplo, calcule el grado de explotación. Calcule el grado de explotación. Para comenzar, ¿cómo identificamos al grado de explotación? En otras palabras, ¿qué otra categoría usamos para identificar el grado de explotación? Tasa ¿Se de recuerdan? plusvalía. Tasa o cuota de plusvalía, ahí estamos. Tasa o cuota de plusvalía, es esa P con el apóstrofe. Es esa P. Es lo mismo, grado de explotación o tasa o cuota de plusvalía. Pues bien, calculémosla, por favor. A mí me da resultado 400%. Le da 400%. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? A mí ese 400% me dio de dividir la masa de plusvalía diaria entre el salario diario, Claro, que es el capital variable, y multiplicarlo por 100. claro.
También se fue Igual a mí. por 1,400 versus 350. Y por 100. Yo creo que me fui por otro lado. Sí, yo me fui a los datos que tengo en la 4. En la 4 tengo 40 de plusvalía, 100 de capital variable, y lo multiplico por 100 y me da 400. Entonces, encontré más fácil el camino por esos datos tan pequeñitos, que son el reflejo de los que los compañeros tomaron en cuenta, ¿sí? Es el 400%. Recordemos que el grado de explotación o cuota de plusvalía o tasa de plusvalía o norma de plusvalía siempre la vamos a representar con una P con el apóstrofe. Aquí es sinónimo de grado de explotación. Pero bueno, calcule la duración de la jornada de trabajo. Esta es la más difícil de todas. Calcule la duración de la jornada de trabajo. ¿Cuál es la duración de la jornada de trabajo? Para los que ingresaron tarde, les comento que el laboratorio de la plusvalía de 10 puntos se estará realizando el día lunes 30 de septiembre. Es decir, que tenemos 2 clases después de hoy, solo la otra semana. Lunes y miércoles estaremos trabajando más casos para que el día lunes ya ustedes resuelvan su laboratorio de 10 puntos. Máximo 10 puntos. Pues sí, calcule la duración de la jornada de trabajo. Vean, ¿qué datos tenemos acá útiles? Parte del análisis es preguntarme qué datos tengo a la mano para calcular la jornada de trabajo. Solo tengo uno, que es el tiempo de trabajo necesario de 3 horas. El tiempo de trabajo necesario son 3 horas. Y la gran interrogante que tengo es, ¿a cuánto asciende el tiempo de trabajo excedente? Yo creo Sumados me da, perdón, disculpe, yo diga, creo que la jornada de trabajo tiene una duración de 12 horas. son 12 horas, dice la compañera. ¿Alguien Sí, más? porque tomo en Perdón. cuenta si el tiempo de trabajo necesario son 3 horas y en esas Ajá, 3 horas el obrero produce el valor de su trabajo, que digamos son 350 quetzales, ajá. y el grado de explotación es de 400%, significa que el 100% son las 3 horas. Entonces, 3 horas lo multiplico por 4 veces, son 12 horas. Entonces, su respuesta es que el tiempo de trabajo necesario son 12 horas. No, que el tiempo de trabajo necesario son 3 horas, pero la jornada de Perdón. trabajo al día son 12 horas. Perdón, yo lo había entendido mal. Es decir, que tiempo de trabajo necesario son 3 horas, ahí está claro. Ujú. Pero el tiempo de trabajo excedente, dice la compañera, entonces serían el tiempo de trabajo excedente serían 9. Sí, serían 9. Ajá. Serían 9. ¿Alguien más? Vamos a revisar esto, gracias, compañera, que nos ha aportado bastante. ¿Alguien más? Lo que dijo la compañera está interesante, porque por la forma como ella lo calculó. ¿Se recuerdan que cuando estábamos en la clase y teníamos, por ejemplo, me recuerdo cuando trabajamos el caso del señor que hacía hilo usando una máquina y usando algodón, él producía una plusvalía de 1 quetzal y no, perdón, una plusvalía de 2 quetzales. Vamos a ver, una plusvalía de 1 quetzal, perdón. Y le pagaban 3. Entonces nos preguntábamos, ¿qué es 1, la plusvalía de 3? Y así, de manera simple, terminábamos diciendo es la tercera parte. Entonces, ¿cuál es la tercera parte de 100? 33.33%. Aplicando la fórmula nos daba 33.33%. Entonces, la compañera está utilizando
el sentido común. Mercedes. Sí, incluso revisando el cálculo que hice, creo que me equivoqué, en realidad serían 15 horas la Entonces, jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque una explotación del 100% sería las 3 horas que necesita el trabajador para producir el valor de su trabajo. eh, y si lo explotaran en un 100% serían 3 horas adicionales. 3 horas adicionales. Ajá, ¿Y si, entonces y como si son fueran 400, 200%? si fueran Serían 200% sería, vamos a 6 ver, horas adicionales. 6 horas, ajá. Entonces, en Y si este fueran caso, 300%, serían 9 horas adicionales. sí, Pero como es el 400%, entonces son 12 horas adicionales. ajá. Más Entonces, en 3 total, ajá, la jornada de trabajo sería de 15. ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, la jornada de trabajo es de 15 horas. Yo no, repito, no tuve mucho espacio aquí para hacer más, para presentar más datos o para presentar la forma cómo desarrollé esto, pero la compañera lo está haciendo así de manera sencilla y nos está diciendo esto. La jornada de trabajo, yo solo sé que mi tiempo de trabajo necesario son 3 horas. Entonces me planteo lo siguiente, para resolverlo de una manera formal, digámoslo así. Si 3 horas es un 100%, ¿cuántas horas es 400%? Entonces, a través de una regla de 3, voy a tener que las 12 horas son el 400% de ese 100% que son 3 horas. Y por lo tanto, a las 12 horas, que son el tiempo de trabajo excedente, le sumo las 3 horas y tengo como jornada de trabajo 15 horas. ¿Sí? ¿Estamos bien, jóvenes? Yo lo hice un poco diferente, pero me dio lo mismo. Yo leo lo mismo. ¿Cómo lo hizo? Ajá. Las 3 horas vale igual a 350 al día por Ahí cada estamos. trabajador. Ya, En 1400 me dio que son 12 horas. son Ahí 12 solo lo horas. sumo y me Claro, da la cantidad. claro, claro, claro. Sí, una forma más sencilla todavía. Entonces, si se dan cuenta, pero obviamente tenemos que estar claros de la relación, o perdón, o de los datos que estamos relacionando. Así como, como resolvimos la del 400%, o perdón, la de la 4, así como resolvimos la 4 y la del 400%. Hay varias formas que nos llevan al mismo punto, pero tenemos que tener claridad de que son los datos que estamos relacionando. ¿Qué es 350? Dijo, o qué es 1400 de 350. De hecho, ese 1400 lo revisé detenidamente porque yo tenía 1500, pero cuando hacía el cálculo me aparecía muchos decimales, entonces mejor descartados. ¿Qué hacer? Bueno, reducido a 1400, cabal, me da, me da 4. Entonces, repito, lo importante es que tengamos la respuesta correcta, no importa si nos vamos por datos por las cantidades mayores o por las cantidades menores, ¿sí? O si usamos una variable o dos variables que son representativas de las otras que podemos usar también. Muy bien, jóvenes. Este es el caso, repito, más sencillo que el que sigue, porque el que sigue yo lo tenía como primero, pero se me cruzaron. No sé por qué le cambié B. Cuando lo vi con B, mejor lo pasé a segundo lugar. Veamos este. En una empresa de textiles, 5 obreros producen en conjunto una masa de plusvalía de 5,000 quetzales al día, recibiendo como salario 100 quetzales cada uno. Esto es representativo del valor de su fuerza de trabajo. Es decir, los 100 quetzales equivalen al valor de la fuerza de trabajo, produciendo ese valor en una hora. La jornada inicia a las 8 de la mañana. Muy bien, 3 preguntas. ¿A cuánto asciende el capital variable de la empresa por una semana de 5 días de trabajo? Segunda,
¿Cuál es el grado de explotación de los obreros? Tercera, ¿a qué hora finaliza la jornada de trabajo asumiendo que trabajan de corrido? Entonces, otra vez planteo lo de lo que se recomienda. Eh, si alguien está sumamente concentrado, entendió muy claramente el caso, pues eso que aparece aquí en el fondo amarillo es innecesario, los datos. Pero es recomendable que los datos los organicemos. Por ejemplo, obreros, 5. Masa de plusvalía, 5,000 por día por todos los obreros. Es decir, los 5 obreros producen 5,000 de plusvalía en un día. El salario diario son 100 quetzales por obrero. Y el valor de la fuerza de trabajo, que aquí lo puse para reforzar la idea que los 100 representan el valor de su fuerza de trabajo. Valor de la fuerza de trabajo son 100 por obrero. El tiempo de trabajo necesario es 1 hora. Y el inicio de su trabajo es a las 8 de la mañana. Muy bien, la primera, aquí son preguntas. ¿A cuánto asciende el capital variable de la empresa por una semana y 5 días de trabajo? ¿A cuánto asciende el capital variable de la empresa por una semana de 5 días de trabajo? Pregunto, Juanes. Ahí me dio 2.500. 2,500. Gracias. 2,500 quetzales. El capital variable por una semana y 5 días de trabajo. ¿Alguien más? Yo tengo el mismo resultado. Tiene 2,500 también. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más? Muy bien. Igual lo mismo. ¿También, José? Muy bien. Efectivamente, 5 euros por 100, que es su salario diario por 5 días, son 2,500. Por eso decía, este caso está más fácil que el anterior. Segundo, ¿cuál es el grado de explotación de los obreros? ¿Cuál es el grado de explotación de los obreros? ¿Cuál es el grado de explotación de los obreros? Pregunto, Juanes. Yo tengo de resultado 1000%. 1,000. Los obreros, dice Mercedes, son explotados en un 1,000%. ¿Alguien más? 1,000%, dice Gonzalo. ¿Alguien más? Pero bueno, entonces,
Yo creo que los datos ahí los tenemos. Por ejemplo, si yo pregunto cómo llegaron a ese dato, seguro que me van a decir, recordemos que la masa de plusvalía de 5,000 pertenece a los 5 obreros, entonces por día cada obrero produce 1,000 y recibe 100 de salario. Entonces, ya tengo los dos datos, ¿sí? Yo aquí, pero yo aquí me fui por otro, yo aquí me fui por una vía más escabrosa que la que expliqué hace un momento. Porque la M, que es la masa de plusvalía de la semana, es igual a 5 días por 5,000 que producen todos los obreros. Entonces, en una semana producen 25,000 de masa de plusvalía. Y el capital variable, que son 2,500, que es un dato que ya tengo en la primera pregunta, eh, lo, lo asocio a esa plusvalía total. Y ya el P apóstrofe, que es la cuota de plusvalía o grado de explotación, me da como resultado 1,000%. Porque 25,000, que es la plusvalía de todos los obreros de una semana, la divido entre el capital variable de toda la semana. Repito, que es un dato que ya tengo en la primera respuesta. Lo multiplico por 100 y me da 1,000%. Entonces, el grado de explotación acá está más severo que en el anterior. Aquí lo explotan en un 1,000%. Pues bien, pregunto, ¿se entiende, jóvenes, hasta aquí? ¿Está claro? ¿Hay dudas? Por mi parte no hay dudas, está claro. Muy bien, ¿Todo claro, Lick? muy bien. Veamos ahora la tercera. ¿A qué hora finaliza la jornada de trabajo trabajando de corrido? ¿A qué hora finaliza la jornada de trabajo si todos trabajan de corrido? Esto de corrido lo agregué porque todos sabemos que el trabajador nunca trabaja de corrido, pues, porque siempre dentro de los límites legales está la obligación que tiene el patrono de darle un espacio para que tome sus alimentos el trabajador. Entonces alguien podría argumentarlo de esa manera. Esto lo estamos llevando a un extremo. No descansan, todo es trabajo. Que en la realidad podrían haber casos así. ¿A qué hora finaliza la jornada de trabajo? Trabajando de manera continua, sin interrupciones. ¿Qué tengo que calcular acá? Ya Por tengo, todo, por perdón, todo me sale 11 horas. salen 11 horas. Ajá, 10 horas son los que el tiempo de trabajo excedente. 10 horas de trabajo excedente. Y ya le dio, termina a las 7 de la noche. Vamos a ver. ¿Alguien más? Yo tengo el mismo resultado. Tiene el mismo resultado. Sí. Vamos a ver. Para que lo trabajemos todos. Para que lo trabajemos todos. A primera hora nos quedamos acá. Y dejamos como tarea que todos trabajemos esta respuesta para el día, ¿qué? Lunes. Entonces ya tenemos 3 respuestas. Pero las respuestas coinciden en la hora en que se termina la jornada.
Pregunto. Dijo alguien que José dijo que terminan a las... No, Gonzalo dijo que terminan a las 7 de la noche. Saldría terminando como a las 5, no sé si estoy mal. No, a las 5 no puede ser. No. No, sí es a las 7, creo yo. 7 Es a de la las 7. noche. ¿Sí? Vamos a ver, comienzan a las 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, sí, perdón, no había visto, pensaba que era a las 18 horas. Vamos a ver. Eh, De, sí, de me había 8, confundido. de 8 a 9, tiempo de trabajo necesario. Y de ahí tengo 10 horas. De ahí tengo 10 horas. Diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Termina a las 7. ¿Cómo lo Sí, sí. calculamos? Eso lo vamos a dejar pendiente como tarea para el próximo día de clase. Va a ser lo primero que vamos a ver, pero espero que lo hagamos todos. Vamos a compartir unos casitos, al menos esto ya está compartido acá, pero lo vamos a subir a Classroom para ver si alguien lo quiere resolver solito y contrastarlo después con las respuestas. Pero vamos a subir otros casos que tienen una mayor complejidad para que el día lunes, cuando nos reunamos, pues podamos avanzar más. Y lo de grado de mayor dificultad proviene del hecho de que no sabemos el grado de dificultad el grado de dificultad de los casos que nos van a venir en el laboratorio. ¿Josué? Lick, solo una pregunta, ¿se puede llevar como las fórmulas? Pues es lo que no sé, es lo que les voy a confirmar el lunes. Yo le voy a preguntar al coordinador el fin de semana, porque con él coincidimos en el fin de semana. Entonces le voy a preguntar. Que yo recuerde, antes de la pandemia, que era cuando se hacía este tipo de prueba, y que yo recuerde, antes no se permitía. Estoy hablando de ahí hace algunos años. Pero antes de la pandemia, más o menos 2 años antes que comenzara la pandemia, ahí se permitió sacar las fórmulas. Pero como han cambiado los coordinadores, tal vez en 10 años ha cambiado, ha habido 3 coordinadores diferentes del curso. Entonces, el anterior era, él nunca, hasta el año pasado, permitió que se hiciera esto, pero se hizo en línea y en línea, el problema es que le decía al estudiante, ¿cuál es el grado de explotación? Por ejemplo, así el tema que estamos hablando ahorita de, ¿a qué hora finaliza la jornada de trabajo? Y decía, a las 5, a las 6 o a las 7. Entonces el estudiante se lo marcaba ahí cualquiera, entonces no fue tan objetiva la evaluación de este cálculo. Pero, bueno, ahí estaba hablando de otra cosa, porque ahí las fórmulas obviamente estaban al alcance del estudiante. Pero en la presencialidad, hará 4, 5, 6 años, vi que se sacaron las fórmulas, o se permitió que se sacaran las fórmulas. Ahora voy a preguntar y les comento. Pero bien, jóvenes, en términos generales, ¿hay algunas dudas? Les sugiero que recordemos. Mejor si lo hacemos sin consultar fórmulas, ahora que estamos haciendo práctica. Entonces, que tomemos en cuenta lo que vimos en clase. Recuerden que la teoría que es importante porque, bueno, la estamos aplicando a casos ficticios, pero que son casos que casi que nos llevan a la realidad, a la práctica de casos que abandonan un poquito lo teórico. Muy bien. Por lo demás, les comento que no he revisado el examen, no lo he leído.